Hola, buenas tardes. Hoy es todavía 3 de abril, todavía es viernes. Yo ya sé que les compartí lo que son análisis previos para el mismo día, pero este video no es para hacer análisis, no es para la siguiente semana ni nada, sino es más que nada para explicar la relevancia de lo que es el análisis de opciones. A fin de cuentas tenemos que entender que es como cualquier otro tipo de herramientas. Esto no es más que herramientas, no es una estrategia ni siquiera. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas cabe a lo que es la interpretación más que nada. Y es lo que quiero que quede claro. No por utilizar esto vamos a dejar de utilizar perfiles de otro tipo de datos. A fin de cuentas, esto sigue siendo análisis de perfiles, sigue siendo un análisis de una organización de datos, ya sea 3D o sea 2D. Tenemos que entender eso. Eh, a fin de cuentas, les voy a enseñar, más que nada, una forma un poco más visual de el por qué a fin de cuentas estos son herramientas y parten todo de exactamente lo mismo. O sea, suena raro, pero a fin de cuentas lo que es el BPO, lo que es el TPO, lo que puedes decir como el GEX, o que también para ahorita hacerles el ejemplo, podemos decirle GPO, todo parte de lo mismo. Y más que nada este video va a ser enfocado en explicar cómo es que parte todo de lo mismo. O sea, cómo esto es lo mismo todo. Y a fin de cuentas, sí, son herramientas, pero vámonos a la raíz de cada cosa, ¿ok? Vamos de la raíz. Nosotros, ¿en qué basamos nuestra operativa? En el análisis de la subasta, ¿no? Análisis de subasta. Eso es en lo que basamos nosotros nuestro análisis, nuestra operativa, la mayoría de estrategias que formamos. Y más que nada, ¿en qué focalizamos esto? En buscar ineficiencias. Buscamos ineficiencias para sacarles relevancia estadística, un beneficio. Entonces nosotros buscamos ineficiencias en la subasta. ¿Y qué utilizamos nosotros para buscar esas ineficiencias? Nosotros utilizamos herramientas para detectar esas ineficiencias con más facilidad. Pero las herramientas a fin de cuentas solo organizan. ¿Qué organizan? Datos. Organizan datos. ¿Ok? Primero que nada, no podemos hacer análisis de subasta sin datos. ¿Ok? ¿Cuáles son los datos principales que utilizamos prácticamente todos los que estamos aquí? Sin dar todavía contexto sobre el análisis de opciones. Volumen, estructura de precio y tiempo. ¿Ok? Nosotros utilizamos estos datos, pero no son los únicos. Son los más comunes, son los más fáciles de obtener. No por eso son malos, de hecho son los fundamentales. Pero hay muchos más datos. De hecho, la subasta no solo está compuesta por esto. Y por ejemplo, hay muchos que dicen que solo se basan en volumen. No, de hecho el volumen es... Bueno, no es de lo que menos mueve el mercado, pero enfocándonos en el volumen de futuros, no es muy relevante. La estructura, me refiero más tirándole a lo que es el footprint, el BPO y no sé, heatmap, cadena de depth of the market, ese tipo de cosas. Sí mueven el mercado, pero es un porcentaje, ponle que como un 20%. Depende del activo, depende de muchas cosas. Hay activos que sí mueven un poco más el mercado a través de esto porque no tienen derivados. Entonces, bueno, pero pues los que más operamos acá, pues normalmente sí están un poco más de ese lado. Volumen,
estructura de precio, podemos verlo más del lado de, no sé, Wyckoff, organización. De hecho, lo que es el BPO y el TPO son en base a estructura de precio dividida, bueno, utilizando un axis. El axis es, no sé cómo decirlo de otra manera, pero utilizando como una variable, o sea, en una gráfica. A fin de cuentas, la organización en perfiles del volumen y del tiempo, el TPO y el BPO, están en un axis de precio. El BPO es Volume Price Opportunity. Volume Price. ¿No le suena esto? Volume Price. Volumen, precio. Y luego el TPO es Time Price Opportunity. Tiempo, precio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros estamos, no sé, en una estructura así, y el TPO nos marca A, no sé, tal vez aquí inicia el B, y aquí ahorita termina el B. Y esta es la estructura que tenemos hasta el momento. Nosotros estamos en un axis de tiempo, de tiempo y de precio. Y la organización del TPO es esta, que muy probablemente se vea más o menos como algo así. Esto es porque tenemos básicamente como una relación tiempo y precio. Y lo que es el BPO es una organización volumen-precio. ¿Por qué? Porque en una gráfica de precios, como por ejemplo 100, 90, 80, 70 dólares, aquí se metieron tal vez 1000 órdenes, 1000, vamos a ponerle lotes. Aquí tal vez 50 lotes, aquí tal vez ahora 2000 lotes, y aquí, no sé, otros 1000 lotes. ¿Cómo se va a ver esta gráfica? Bueno, ya distribuida en un perfil, la organización en perfil, se va a ver más o menos como algo así. ¿Y qué tenemos aquí? Justamente una organización volumen-precio. Aquí están los precios y aquí está el volumen. Esto es una gráfica, o sea, tenemos que entender que simplemente es una herramienta y nos está organizando de esta manera. O sea, vámonos a las bases, simplemente para entender que el análisis de opciones no es nada diferente y por eso es elemental. O sea, no podemos dejar de usar una cosa por utilizar otra y descartar la relevancia de otros datos que son parte de la subasta todavía. Por ejemplo, aquí serían 2000, aquí serían los 1000 y aquí tal vez 50. Y a fin de cuentas, cuando nosotros estuvimos en este precio, estuvimos en 50 lotes, aquí estamos en 1000, aquí estamos en 1000 y aquí en 2000. O sea, a fin de cuentas es la construcción de esta herramienta la que nos da pues lo que son perfiles normales, y a partir de eso nosotros formamos y buscamos ineficiencias. Por ejemplo, low volume node, high volume node, no sé, aquí single prints, excess, ledge, single prints. O sea, a fin de cuentas buscamos anomalías, sacarle provecho, ¿no? Pero le estamos sacando provecho a una herramienta que nos está organizando los datos. Eso que tenemos que tenerlo claro, ¿no? Eso es la base de lo que es normalmente la operativa de todos. Nos basamos en estos tres datos principalmente, y también podría considerarse que las noticias, vamos a poner. Esto es un poco más distinto. No lo podemos organizar en una herramienta. Bueno, sí se puede, de que se puede, pero es un poco más subjetivo. Es lo que es el análisis fundamental, nos da cierta direccionalidad. A fin de cuentas es un dato que también construye la subasta, porque no me vas a decir que no. Si Trump sube la tarifa de
la tarifa de aranceles a otros países, el Nasdaq va a bajar inmediatamente. Entonces, esto es un dato que hace que la subasta tenga una reacción. O sea, que el mercado, o sea, la subasta, tenga alguna respuesta. Eso lo tenemos que tener claro. Tenemos que tenerlo claro. A fin de cuentas, eso es un dato que mueve la subasta. Entonces, ¿qué otro dato es relevante en el mercado? ¿Qué otro dato mueve el mercado? Las opciones. Es simplemente como otro dato. O sea, el volumen lo analizamos, el precio lo analizamos, el tiempo lo analizamos, las opciones lo analizamos. Y las opciones están muy cerca de ser prácticamente lo mismo que el volumen. Lo que es, por ejemplo, el BPO es un análisis de volumen sobre las órdenes de futuros. O sea, sobre las órdenes de futuros. Es lo que estamos viendo en el BPO, en el normal. Sin embargo, también podemos analizar el volumen de opciones. O sea, por ejemplo, digamos que en el Strike 600 nosotros tenemos un volumen de 500 lotes, por ejemplo. O 500 calls, vamos a ponerlo ya un poco en lenguaje de opciones. Esto es precio. Esto es precio y esto es volumen. Y esto es BPO. O sea, este es BPO. Pero esto es en opciones, ¿ok? Y de hecho, opciones tienen... Bueno, normalmente los mercados que tienen derivados de futuros normalmente nacen desde el mercado de opciones. Y más que nada, lo que es la gráfica de futuros es un derivado. Entonces, de hecho, por ejemplo, en el S&P 500, en el Nasdaq, en opciones se mueve entre como el 70 y 65% del volumen diario. De liquidez diaria. Entonces, por ejemplo, digamos, teóricamente, ¿no? Entra $1,000,000 al mercado del S&P 500. Muy probablemente 300,000 sean del mercado de futuros y 700,000 sean del mercado de opciones. Es teórico, no se lo tomen muy en serio, pero simplemente es una herramienta más. Bueno, es un dato más que podemos usar varias herramientas. ¿Qué es lo interesante del mercado de opciones? Que normalmente no podemos verlo de este lado. Aparte de que mueve más dinero, normalmente tenemos más acceso a lo que es la volatilidad implícita, o IVE en inglés, Implied Volatility. Tenemos más acceso a esto. Los datos de lo que son los calls y los puts son más públicos. Lo que es el Open Interest también es normalmente un poco más público. Y pues, ¿qué más? O sea, de hecho esto es como lo principal de lo que es el mercado de opciones. O sea, lo que es el Open Interest, lo que son los calls y los puts, y lo que es el Implied Volatility. De ahí nacen todos. O sea, por ejemplo, de la diferencia entre los calls y los puts es lo mismo que el delta. La resta, prácticamente, para no decir acá tantos términos raros, ¿no? La resta entre este y este, derivado de esto, es el delta. Genera el delta. Y si nosotros queremos sacar la exposición del delta, lo hacemos con el Implied Volatility. Y con eso generamos el delta. El delta exposure. Y un derivado del delta exposure es el GEX. De hecho, creo que el GEX es la tercera derivada. Y creo que la segunda es el VEX, porque creo que está más cerca todavía. Porque para sacar el GEX tenemos que primero que sacar el gamma. Y el VEX es directamente más enfocado, creo que es multiplicación adicional del DEX con la volatilidad implícita. Y el gamma nace derivado del delta, perdón.
lo vinculé mal. Nace vinculado del delta. Nace el gamma con la volatilidad implícita. Entonces, a fin de cuentas son derivados, pero cada uno sirve para cosas diferentes. Y los derivados de cada dato se puede crear una herramienta. Por ejemplo, el GEX. Y a fin de cuentas, todo sigue siendo como los datos normales. De hecho, también hay open interest en el mercado de opciones. Digo, en el mercado de futuros. Pero normalmente no es normal, no es tan normal usarlo. Porque como no hay calls y puts, si hay oferta y demanda. A fin de cuentas, en todos los mercados de subasta hay oferta y demanda. Pero no es tan normal encontrar data pública, ya sea Market Data 3, nivel 3, o nivel... Sí, normalmente nivel 3, que nos separe lo que es el Open Interest. Es muy raro, pero pues existe. O sea, también existe el Open Interest en el mercado de futuros. Sin embargo, es normalmente más accesible encontrar esta data. ¿Y por qué es más accesible? Yo creo, normalmente asumiría que porque tiene más liquidez. A fin de cuentas, ¿qué es el BPO? La organización, el BPO puede ser simplemente el volumen de cualquier cosa, ya sea opciones o futuros. Pero normalmente vamos a enfocarnos en lo que son futuros para el BPO. Volumen sobre precio. ¿Qué es el TPO? Tiempo sobre precio. ¿Y qué podemos decirlo como el GPO? Gamma sobre precio. Entonces no es nada fuera de lo normal, simplemente son datos que mueven la subasta y los podemos organizar para poderles dar un análisis. O sea, porque por ejemplo, si nosotros le voy a sacar foto. Si nosotros vemos esto, de hecho también existe el delta en el mercado de futuros. O sea, no es nada fuera de lo normal, simplemente son datos como cualquier mercado. Y es un derivado del mismo mercado que estamos operando, entonces no está de más el utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos esta gráfica, sin saber qué es mercado de opciones, sin saber qué son derivadas de opciones, simplemente es como ver la gráfica del delta, del perfil de delta. ¿Sabes cómo? O sea, podemos inventarnos que esto es delta negativa y esto es delta positiva y que aquí hubo una absorción muy fuerte. ¿Saben cómo? O sea, a fin de cuentas estamos usando las mismas herramientas, solamente en diferentes datos, y básicamente todos esos datos es porque les damos importancia porque mueven la subasta. Y a partir de esta herramienta, que esto es el GEX, o podemos decirle GPO. ¿Por qué? Porque aquí tenemos precios y aquí tenemos gamma. ¿Sabes cómo? Bueno, exposición a gamma, porque es derivado de la volatilidad y la gamma. Entonces, a fin de cuentas, podemos decir que este es GPO. Y suena raro, pero pues a fin de cuentas es lo mismo. No hay por qué separarlos. No hay por qué utilizar uno y no utilizar el otro, o descartar uno. Todos son importantes y tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, no por utilizar el TPO dejamos de utilizar el BPO. Si nosotros buscamos una alineación y vemos, por ejemplo, single prints y a la vez un low volume node, tenemos mucha más relevancia en este nivel, en esta zona de confluencias. ¿Por qué? Porque es una alineación entre ambos. Entonces, usando este mismo proceso de operativa, digamos que incluso podríamos tener, no sé, single prints aquí, un low volume node, y aquí también mucha exposición gamma, y es más confluencias alineadas en una misma zona, un mismo rango de precios. ¿Y qué nos va a hacer? ¿Qué nos va a dar? Más relevancia.
más oportunidad, más ineficiencia junta en un mismo nivel. Y si buscamos y alineamos esto a una misma narrativa, nos va a dar un poco más de convicción hacia tomar una oportunidad. Y no por eso vamos a utilizar solo el gamma, no solo por eso vamos a utilizar solo el BPO o solo el TPO. Vamos a buscar alineaciones porque a fin de cuentas todos son lo mismo, todos son datos de la subasta. Entonces, por ejemplo, la volatilidad es un derivado del interés que hay entre extremo y extremo de cierto strike. La volatilidad en opciones. Y la volatilidad también existe en mercados de futuro. Si tenemos, por ejemplo, una apertura aquí y un cierre aquí, la volatilidad es cuánto movimiento hizo en precio. Entonces, también existe volatilidad en el mercado de futuros. Y no por eso la volatilidad en el mercado de opciones va a ser diferente. Son lo mismo. Son lo mismo. Y a fin de cuentas son datos que nos van a dar relevancia si se alinean. Entonces, también por eso podemos utilizar este tipo de métricas y darles relevancia, porque a fin de cuentas, por ejemplo, ¿qué es el VWAP? ¿Qué es el VWAP? Es una herramienta que nos pondera volumen, tiempo, volatilidad y precio. Es una herramienta más. ¿Por qué? Porque nos da volatilidad. Porque tenemos las desviaciones. Y está ponderado en base al volumen. Volumen, volatilidad y precio. Y tiempo. Entonces, a fin de cuentas, es una herramienta como cualquier otra. Y esto es un VWAP. Mi dibujo parece un VWAP. Y si nosotros vemos esta métrica, ¿qué parece? Parece un VWAP. Sin embargo, este es el expected move. Es un análisis Garch con derivaciones Monte Carlo y un análisis de régimen de mercado. Cuantitativo, automático, porque yo lo codifiqué. Pero si nosotros vamos al código y vemos la narrativa detrás de cada cosa, cada ecuación, incluso, por ejemplo, ya vámonos un poco más profundo. Les voy a enseñar la fórmula que calcula cada uno de los datos, fuera de las desviaciones. Vámonos al valor neto. El expected value está calculado en base al Garch, Markov, switching. Está calculado en base a esto. Se puede calcular de otras formas. Es lo mismo. Por ejemplo, la volatilidad se puede calcular desde el mercado de opciones. También se puede sacar una volatilidad, por ejemplo, el ATR, desde el mercado de futuros. A fin de cuentas no deja de ser volatilidad. Lo mismo en el expected value. Entonces, el expected value que yo calculo acá es derivado de un cálculo modelado de Garch, Markov, switching. ¿Qué es esto? Es un Garch normal, un autorregresiones, un sistema modelado de autorregresiones en base a la volatilidad, pero lo que lo hace diferente de otro Garch, como el Garch 1.1, es el Markov switching. Tiene una base dinámica. En vez de ser 1 a 1, el Markov es un modelado de régimen. Por ejemplo, régimen de imbalance. Nosotros estando en un imbalance, no vamos a operar igual que estando en un balance. Desde teoría del por ejemplo, la operativa que normalmente usan todos. No vamos a operar igual estando en un imbalance que en un balance. Entonces, por eso se utiliza lo que es el Markov, un modelado Markov.
y se calcula el Garch dependiendo de qué régimen calculemos derivado del Markov. Entonces, lo que es la fórmula, por ejemplo, es la siguiente. Bueno, del expected value, ¿no? Creo que era la sumatoria del strike tiempo. Más o menos algo así. Y sumatoria. Me van a faltar datos. No la tengo ahorita completa. Pero creo que aquí va alfa. Y aquí iría beta. Lo mismo que va acá, ¿no? Esto está separado en 3 partes. Esto es la fórmula que yo utilicé. Esto está separado en 3 partes. Esta es la parte beta. Esta es la parte alfa. Y esta es la parte omega. Y eso yo lo separé aquí por separado. Si nosotros le hacemos un poco de zoom, aquí está omega, alfa y beta y mu. Entonces, cada una tiene su importancia. Lo que es el omega es directamente Markov. O sea, aquí es un valor fijo, pero dinámico. O sea, fijo porque siempre va a tener el mismo valor dependiendo de qué régimen estemos. Entonces, si nosotros estamos en un régimen de imbalance, pongámosle 1, aquí va a estar un 1. Si nosotros estamos en un régimen de imbalance, aquí vamos a tener un 0, por ejemplo. Eso es lo que es el omega. Tiene valores un poco más exactos dependiendo de qué tan fuerte sea. Y es un poco más específico de lo que yo les estoy explicando. Esto simplemente es una simplificación. Lo que es el alfa es básicamente cuánto está moviendo la volatilidad en lo que es inmediato. O sea, por ejemplo, digamos que nosotros tenemos un strike, ¿no? El strike de 600. Vamos a tener que aquí tenemos, no sé, oferta de 900 y demanda de 700. La volatilidad entre esto es lo que es la volatilidad implícita, la volatilidad inmediata, implied volatility, y es la volatilidad inmediata que hay en el mercado, pero de todo el rango que estamos transitando en todo el rango de precios. Digamos que el día de hoy se movió entre 605 y 600, y entre cada strike tenemos ciertos valores. Esto es la volatilidad inmediata. Entonces, esto, lo que es el alfa, es la volatilidad inmediata. Y lo que es el beta, si no mal recuerdo, es más que nada como el ponderado del tiempo. Por ejemplo, esta ventana de tiempo es de un mes, el cálculo de este expected value. Pero por ejemplo, si nosotros hubiéramos puesto un año, beta hubiera sido diferente, porque nuestra ventana de ponderado era de un año. Entonces normalmente el valor de beta es mucho más volátil mientras menos rolling haya, mientras menos tiempo haya. Y mientras más tiempo haya, normalmente va a ser más difícil salirse del rango de precios. Es lo mismo, por ejemplo, que vemos en el VWAP. Si nosotros sacamos el VWAP diario, por ejemplo, VWAP desde ETH, es mucho más fácil que nosotros lleguemos a la tercera desviación estándar. De hecho, casi todos los días llegamos a la tercera desviación estándar. Sin embargo, si nosotros vamos y ponemos el VWAP mensual del mes, va a ser mucho más raro que incluso toquemos la segunda desviación. Es muy raro, eso ya sería un extremo estadístico. ¿Por qué? Porque mientras más grande es la ventana o el periodo del que estamos haciendo la métrica, más difícil va a ser que un precio esté extendido. Es exactamente lo mismo. Eso es lo que es una ventana de operativa, ¿no?
que es el rolling. Entonces, esto es lo que es la fórmula. Y es prácticamente lo mismo que es el VWAP. O sea, no tenemos que descartar una cosa, todos son datos, todos son herramientas que nos permiten hacer el análisis de la subasta. Todo es lo mismo. ¿Saben cómo? Entonces, a fin de cuentas, estas simplemente son métricas a analizar. Por ejemplo, este nivel grande, podríamos verlo como si fuera un value area low. ¿Saben cómo? O sea, este pico de gamma exposure podríamos verlo como si fuera, no sé, un high volume node, y esta zona que no tiene tanta exposición, un low volume node. A fin de cuentas es simplemente misma distribución de datos, pero con diferentes datos, y cada dato tiene una narrativa por detrás. Por ejemplo, este es el delta exposure, este es el implied volatility, y a fin de cuentas organizamos los datos para buscar ineficiencias. Exposiciones muy grandes normalmente hacen rebalanceos más grandes porque tienen una narrativa por detrás de que un portafolio quiere cubrir su riesgo. El delta exposure porque hay mucha más contraparte que la otra. El implied volatility, esta obviamente no es una distribución normal. Esto es un smirk, no es un smile. Entonces nosotros sabemos que si nosotros llegamos a estos precios, es muy difícil que rompamos estos precios. ¿Por qué? Porque la volatilidad va a ser muy comprimida. Y si nosotros vamos a estos precios, nosotros bajamos más los precios, va a ser cada vez más violentas las caídas. ¿Por qué? Porque hay más probabilidades de que las posiciones quieran cubrirse o se liquiden las órdenes. Entonces las caídas van a ser más violentas, porque eso es un poco más de teoría de mercado. Pero normalmente en índices es mucho mayor la cantidad de posiciones que los portafolios estén cubriendo en cuestión de los largos. Entonces por eso las caídas son mucho más violentas que las subidas. Es lo normal. Por ejemplo, haciendo un análisis de lo que es volatilidad y lo que es precio, es muy raro que nosotros veamos una gráfica así. Por ejemplo, aquí 600 y aquí 500. ¿Por qué? Porque normalmente es muy raro que los jugadores quieran apostar a que les da miedo una subida. O sea, si tú estás comprando, ¿por qué te daría miedo una subida? ¿Por qué empezarías a hacer coberturas aquí? Sin embargo, si aquí fuera 500 y aquí fuera 600, esto sí tiene mucho más sentido. Si tú estás en una posición en largo, tú quisieras cubrir cada bajada. Sin embargo, también, mientras más bajo un precio, más posiciones van a ser liquidadas, mientras más coberturas tenga ese precio. Entonces, si nosotros rompemos un precio con muchas coberturas, esa posición va a tener una liquidación y va a ser mucho más fácil, porque la contraparte está saliendo del mercado. Va a ser mucho más fácil que el mercado siga cayendo, y por eso las caídas son mucho más violentas que las subidas. Eso es dinámica de mercado, es lo mismo que una explicación de subasta, simplemente que aplicada a otro mercado, porque pues en futuros también es mucho más normal que haya posiciones de venta. En opciones la dinámica de mercado es un poco diferente, y por eso también se tiene que hacer la interpretación de los datos. No simplemente las herramientas te van a dar la entrada. O sea, yo no voy a entrar en ese nivel nomás porque me lo estoy marcando aquí. Yo tengo que buscar una alineación con varias otras confluencias, con varias otras herramientas, como el VWAP, el BPO y el TPO, que estén alineados todos en este mismo nivel, para yo poder construir una narrativa del por qué todo está alineado, qué está pasando en el mercado para que esté sucediendo esto, cuáles son las reacciones del mercado para que esto esté sucediendo, porque hay tanta exposición aquí, y ahora sí yo poder tener una oportunidad. Pero a fin de cuentas son herramientas que nos facilitan el proceso para nosotros poder hacer una interpretación. Porque, por ejemplo, si nosotros no tuviéramos el TPO, nosotros nomás estuviéramos viendo órdenes de entrada. Por ejemplo, aquí sería volumen, y aquí precio, y sería la cinta de órdenes, 5 lotes en el precio 600.
7 lotes en el precio de 700. Este tipo de cosas. Y a fin de cuentas, el BPO nos está organizando esas órdenes. Aquí Low Volume Node. O sea, lo sé más visual. Es una distribución. Y nosotros buscamos las anomalías para poder sacarle provecho a eso. Por ejemplo, una anomalía en el BPO es un Low Volume Node. Va a acelerar el movimiento. Entonces, ¿cuál es una anomalía en esta distribución? Que obviamente este nivel es masivo. Este nivel es extremadamente grande comparado a los otros niveles. Entonces simplemente es una organización que nos hace más fácil ver las anomalías del mercado, basado en exactamente los mismos datos. Todos los datos provienen de la subasta. Entonces simplemente son herramientas. Y es lo que quería que quedara un poquito claro. Y pues a fin de cuentas, sí se puede utilizar una u otra. Porque a fin de cuentas todos son los mismos datos y todo es válido. Mientras sean datos relevantes, mientras sean datos que realmente mueven el mercado y tengan una narrativa por detrás. Pero pues yo soy de la creencia de que mientras todo esté dentro de una misma tesis, mientras más datos tengamos de esa misma tesis, más proximidad y mayor interpretación sobre lo que está pasando ahora mismo en el mercado vamos a tener. Yo soy muy creyente de eso. Entonces es más que nada lo que quería explicar. Y eso es todo.